Madres y padres santos, bienvenidos a un episodio más del Line-Up de Gelón. Los saludo con muchísimo gusto en este lunes 18 de agosto del 2025. Estoy muy contento. Este es el capítulo 25 y espero que estén tan felices como yo, tan llenos de energía como yo. Y es que es muy difícil no estarlo después del fin de semana espectacular, espléndido que acabamos de tener. ¿Por qué? Porque tuvimos el regreso de la Premier League, de la Liga Española, de la Copa de Italia, en fin, el fútbol europeo de élite ha vuelto y yo no tengo nada más que agradecerlo porque regresó con unos juegazos, unos partidazos que nos recordaron por qué no podemos vivir solamente de ver al Querétaro, a Juárez y al Morelia Morado cada semana en la Liga MX. No, tenemos que voltear a ver el otro lado del charco en las mañanas, ver fútbol de verdad, fútbol que emociona en serio. Y hubo sorpresas desde el principio, hubo juegazos desde el principio. En la Liga Española, el patético de Madrid, del fracasado del Cholo Simeone, lo volvió a hacer desde la jornada 1. Me hace tener la razón. Digo, no es que en algún momento pare de tener la razón cuando se trata del patético de Madrid, pero volvieron a ser un equipo mediocre. En esta ocasión perdieron 2-1 contra un equipo de alguien que ustedes conocen seguramente, de un futuro Salón de la Fama, de JJ Watt. Perdieron 2-1 contra los Periquitos de JJ Watt, que ahora es parte del grupo que es dueño del Español de Barcelona. Y bueno, también hablaremos de muchas otras cosas que nos dejó la liga. Todavía no juega el Madrid, también hablaremos de eso. Pero en la Premier, vaya semanita. Empezamos con el mejor partido con el que pudo haber debutado una liga. Fue una absoluta locura. Un Liverpool en contra del Bournemouth que termina 4-2. Absoluta locura, llena de golazos. Me gustaría solamente hablar de las cosas buenas, pero la realidad del asunto es que también tenemos que hablar de las malas. Y en este caso hubo algo muy malo, algo que mancha al fútbol constantemente. Hubo un episodio de racismo desde la jornada 1 de la Premier League. Vamos a hablar qué fue lo que pasó con uno de los jugadores del Bournemouth en su visita a Anfield. Hablaremos también de otros deportes como de la NFL, porque ya se los dije, cada vez está más cerca, cada vez estamos más emocionados por el regreso de la NFL. Acaba de terminar la semana 2 de la pretemporada. Todavía hoy falta un partido para que culmine esta semana 2 de la pretemporada, pero estamos nada más a una semana de pretemporada de que empiece por fin la NFL. Hablaremos de eso, hablaremos también del Tochito, porque la selección femenil de México se llevó el oro en los juegos más importantes del deporte. Esto es importante porque recordemos que el Tochito será un deporte olímpico a partir de los Juegos Olímpicos que vienen, los del 2028 en Los Ángeles. Entonces, si México sigue siendo potencia como lo ha sido en los últimos años en este deporte, podemos asegurarnos una medalla de oro. Entonces, felicidades a las mujeres de la selección mexicana de Tochito que se llevaron el oro esta semana en contra de Estados Unidos. También hablaremos de otros deportes como el béisbol. Han vuelto a la vida los Yankees, los Mets, los equipos de Nueva York que estaban realmente muertos la semana pasada. Han vuelto a la vida, ya están con rachas ganadoras. Y bueno, tenemos muchísimo de qué hablar, como verán. Entonces vamos a meternos de lleno a ello, si les parece muy bien. No sé por qué quieran empezar ustedes. También tenemos que hablar de la Liga MX porque sí, es cierto que estamos emocionados que hay otro fútbol que no es el de la Liga MX y otra vez nos damos cuenta lo pobre que es nuestro fútbol, pero no deja de ser el fútbol más divertido de todos. Nos da muchísimo de qué hablar semana a semana y esta no es la ocasión, no es la excepción. Entonces, con todo esto, vamos a empezar porque si no, no nos va a dar tiempo. Vamos a ello. Madres y padres santos, vamos a empezar por hacer un recuento de lo que nos dejó la jornada 1 de la Premier League.
Y no puedo dejar de hacerlo sin reiterarles mi felicidad de que ya puedes despertar un sábado crudísimo, prender la tele y ver buen fútbol. Eso no se cambia por absolutamente nada. Qué felicidad que está de vuelta. Solo tengo ganas de hablar de las cosas positivas, ya se los dije, pero la realidad es que desde la jornada 1 se manchó un poco el fútbol porque volvimos a tener un acto de racismo. Esta vez el afectado fue Antoine Semenyo, el inglés de origen ganés que juega para la selección de Ghana, que juega para el Bournemouth. Fue abusado por racismo en Anfield este fin de semana. Les digo, el primer partido de la Premier League englobó todo. Fue un partidazo, hubo goles, pero también hubo racismo. La situación fue que durante el partido Semenyo iba a dar un saque de banda y un aficionado en silla de ruedas se acercó a decirle la N-word. Muchos saben de lo que estoy hablando, no puedo decirla porque no tengo derecho a decirla, pero un aficionado en silla de ruedas le dijo la N-word. Semenyo se volteó, creo que se acercó al árbitro a decírselo. Espero que se haya volteado con él con el de la silla de ruedas y le haya dicho: a ver, párate y dímelo en la cara o algo, porque eso no se puede y no puede ser permitido en el fútbol. Michael Oliver, que era el árbitro del partido, lo manejó muy bien, suspendió el partido durante unos minutos, habló con ambos equipos, con ambos capitanes, les explicó la situación. Parece que ya hay un hombre arrestado incluso por el abuso racial que sufrió Antoine Semenyo en este partido. Y bueno, al final el fútbol le terminó dando un poco de felicidad. Dijo: te hice pasar un mal trago, ahora te hago pasar un buen trago. Porque le regaló la oportunidad de meter un doblete en el partido. 2 golazos que metió Antoine Semenyo y que hicieron que muchos hablaran incluso de si iba a seguir en el Bournemouth después de este partidazo que dio contra el Liverpool. Vamos a meternos de lleno en lo que fue el partido. Termina 4-2 en favor de los de casa, de los actuales campeones de la Premier League, pero tuvo muchas circunstancias porque el partido empezó 2-0 a favor del Liverpool. Parecía que el partido estaba resuelto. Gol nuevamente de Hugo Ekitike, la nueva estrella de Liverpool que llega como promesa en esa posición de 9. Marca el primer gol del partido. 2-0 estaba el partido también y parecía resuelto, pero Antoine Semenyo se sacó 2 golazos que pusieron el partido 2-2. Y cuando el partido estaba agonizando, Arne Slot, entrenador de Liverpool, decidió meter a Federico Chiesa, el jugador italiano que solo había jugado 6 partidos la temporada pasada, que estaba prácticamente borrado de Liverpool, que parecía que iba a salir de Liverpool, o parece que va a salir incluso antes de que cierre el mercado de verano. Entró al partido y al minuto 83-84 termina por darle la victoria a Liverpool. Termina por dar 3 puntos muy valiosos que pueden a la postre determinar el resultado de la Premier League. Es curioso porque el padre de Chiesa había jugado fútbol también en su época y también había jugado en Anfield e incluso había marcado en Anfield en una Eurocopa que jugó con la selección italiana. Y termina siendo muy curioso que su hijo, que había jugado en el Liverpool y que había tenido la oportunidad de jugar muchos partidos en Anfield, no había podido marcar con este equipo hasta el día viernes, justo antes de salir del club, probablemente que ya no juegue más en el Liverpool. En sus últimos 10 minutos, probablemente en Anfield, marca un gol decisivo que termina por darle 3 puntos importantísimos a Liverpool. Ahora, ¿qué podemos destacar de este partido? De entrada, del Bournemouth, que es un equipo muy bien trabajado, que por más que han tenido muchísimas bajas, la de Kerkez, la de Highland, la de Kepa Arrizabalaga en la portería, la de el otro central del Bournemouth, que ahorita se me fue el nombre, que se fue al PSG. Los han desmantelado de Dominic Solanke la temporada anterior. En fin, de muchas bajas que ha tenido el Bournemouth, sigue siendo un equipo muy competitivo. ¿Por qué irse a plantar a Anfield, a la casa del actual campeón de la Premier League? Ponerles
ponerse 2-0 abajo en el marcador y regresar para estar 2-2, habla de un equipo que va a ser un hueso duro de roer. Y del lado de Liverpool, muchos estábamos interesados en ver lo que podía aportarle al club la llegada de nuevos jugadores como Ekitike, como Florian Wirtz, como Kerkez, de los cuales hablamos la semana pasada, de Jeremy Frimpong, por supuesto. Y nos damos cuenta que Ekitike está en plena forma. Va a meter goles desde la jornada 1. Lo hizo en la Community Shield hace 2 semanas. Lo hace en esta semana en la Premier League. Y a quien le está costando más trabajo es a Florian Wirtz. Va a necesitar tiempo para que empiece a tomar el balón y a moverse con libertad. Porque parece que tiene miedo a tomar esa responsabilidad con el balón. Algo bueno para el Liverpool es que antes, temporadas anteriores, el Liverpool era el segundo equipo de la Premier League que más atacaba de un solo lado. Al tener a Salah del lado derecho de la alineación, se volvieron el segundo equipo, solo después del Arsenal, que más atacaba del lado derecho. Los equipos sabían que si jugabas contra el Liverpool, te iban a jugar del lado derecho con Mo Salah. El plan defensivo era bastante obvio. Cómo parar a Mo Salah y podías parar lo demás. No lo lograron hacer. Ahora, en esta temporada, no solo se tienen que preocupar por esa banda derecha, sino también por la banda izquierda. Lo de Florian Wirtz va a ser muy importante, porque ahora las defensas no van a saber por dónde los va a atacar más el Liverpool. Son 2 armas muy poderosas que tiene el Liverpool, pero Florian Wirtz va a tener que jugar mejores partidos para que las defensas empiecen a preocuparse por esa banda izquierda también. Salah no tuvo un buen partido, aunque marca gol tampoco. Pero lo que sí podemos hablar es de una gran labor en el medio campo de McAllister. Y arriba hubo Ekitike, además de la defensa que estuvo sólida en los momentos en los que el Bournemouth tenía el balón en plazos largos. El problema de Liverpool es en los contragolpes por el centro. Por ahí vinieron los 2 goles. Semenyo tomó el balón en el segundo gol desde el medio campo, lo condujo hasta el área de Liverpool y disparó sin que nadie se le acercara siquiera. Entonces eso va a ser un punto muy peligroso en la defensa de Liverpool en el resto de la temporada. Seguramente Arne Slot lo notará, o ya lo notó, y buscará corregirlo, porque es necesario. Pero vamos a hablar del resto de los partidos, porque el Fulham de Raúl Jiménez empató 1-1 contra el Brighton en su visita a Brighton, al American Express Stadium. Jugó Raúl Jiménez 66 minutos, no pudo marcar. De hecho, salió de cambio por el brasileño Rodrigo Muñoz, que terminó anotando el gol del empate al minuto 97. Por lo cual no fueron buenas noticias para el mexicano Raúl Jiménez en esta jornada. Raúl Jiménez, que había tenido una gran pretemporada con el Fulham, marcando varios goles, incluso un golazo de tiro libre. No tuvo un buen partido. Pero bueno, apenas jornada 1 de 38, tendrá que repuntar. Esperemos que Rodrigo Muñoz no le termine ganando la titularidad. Rodrigo Muñoz sabemos también que lleva unos 60 partidos en el Fulham y ha marcado 20 y tantos goles, entonces no tiene mala cuota goleadora con el Fulham. Pero en buenas noticias, en excelentes noticias para el fútbol en general, el Sunderland nos hizo sonreír. Después de 7 años de que el Estadio de la Luz perdiera motivos para llamarse de esta forma, en tiempos oscuros en los que el Sunderland recorrió las canchas de la tercera división y de la segunda división, después de 7 años de malas noticias, por fin volvió la luz al Stadium of Light del Sunderland, que ganó su debut en la Premier League por resultado de 3-0. 2 golazos con remates de cabeza impresionantes pusieron al Sunderland en la columna ganadora después de 7 años de no hacerlo en la Premier League. Pero además estas son buenas noticias porque recordemos que van 2 años seguidos en la Premier en la cual los 3 equipos que ascienden son los 3 equipos que terminan descendiendo ese mismo año. Y esas solo son malas noticias. Eso no puede pasar. De hecho,
antes de estas 2 últimas temporadas ya me trabé. A ver, antes de estas últimas 2 temporadas en las que vimos la situación que les comento, solo había pasado una vez en toda la historia de la Premier algo similar, en 1998, cuando subieron 3 equipos y descendieron esos mismos 3 esa temporada. Y el hecho de que en 2 temporadas seguidas haya ocurrido algo que nada más había pasado una vez en más de 100 años de historia, nos avalaba de que la Premier League ya nada más era para la élite del fútbol. Bueno, en esta ocasión el Sunderland levanta la mano con una actuación contundente, 3 goles muy bien trabajados y en apenas 2% de la temporada, en apenas un partido de la temporada, ya llevan el 15% de los puntos que tuvieron los 3 equipos que descendieron la temporada pasada en promedio. Entonces es buena noticia para el Sunderland, es buena noticia para el fútbol que un equipo que acaba de ascender levante la mano para quedarse y para no dejar la primera división. Así que todos con el Sunderland. Además, hicieron una encuesta en Twitter, algo extraño pasó. Y al parecer los mexicanos decidieron que el equipo que apoyarán en la Premier League este año será el Sunderland. Entonces, si tú estás interesado en ver la Premier League, pero no tienes un equipo a cuál irle, no quieres ir a uno de los grandes, bueno, puedes apoyar al Sunderland y tendrás a todo Twitter México detrás de ti también. En otros resultados, el Aston Villa jugó contra el Newcastle en un partido desagradable a la vista. Único partido desagradable de la semana, en un 0-0 que no tuvo prácticamente disparos a puerta. El Tottenham, que se vio muy bien en la semana en la Supercopa contra el PSG, gana 3-0 contra el Burnley, su partido de debut. Juegan muy bien y además todo esto con el asterisco de que todavía no llega probablemente el refuerzo más importante del Tottenham en esta temporada. Llegará Eberechi Eze, el jugador del Crystal Palace, el crack del Crystal Palace. Parece que ofrecerán 60 millones de euros por él, 70 si contamos los bonos que puede tener el jugador, más bien por rendimiento. Y el Tottenham podría tener a su pieza más importante en el norte de Londres para la próxima semana. Se habla de que hicieron esa oferta hoy en nuestra mañana, su tarde, entonces vamos a estar al pendiente de si se concreta o no el fichaje. Parece que es inminente. Tottenham gana 3-0 contra el Burnley de JJ Watt, así es, les comentaba que JJ Watt tuvo una buena noticia en la Liga Española, pero tuvo una mala noticia en la Premier League, pierde su equipo 3-0. Los Wolves jugaron contra el Manchester City, recibieron al City de Guardiola que busca una revancha en la Premier League. Gana 4-0 el equipo de Guardiola en una exhibición de Tijani Reinders, el exjugador del Milán que llega como estrella del medio campo del Manchester City y juega de forma espectacular. Hace lo que Kevin De Bruyne hacía. Recuerden que la semana pasada yo les dije que era muy difícil que el City regresara al nivel en el que en algún momento estuvieron en la Premier League si no lograban reemplazar la estrella que era Kevin De Bruyne. Y parece que Tijani Reinders levanta la mano para hacerlo, porque metió 2 pases espectaculares para abrir el marcador en este partido, y el City se vio realmente bien en la ofensiva, con Reinders moviendo los hilos entre medio campo y el ataque. Además de que vimos el debut en la Premier League de Ryan Cherky, que jugó un juegazo, marcó un golazo y también da mucho miedo que Ryan Cherky esté en el Manchester City, porque es un jugador que maneja ambas piernas, que tiene disparo de larga distancia, que tiene una conducción estupenda, que sabe darse la vuelta cuando está de espaldas a la portería, y tuvo un gol que literalmente englobó todo lo anterior. Además de que Haaland ya empezó con racha goleadora y anotó su primer gol en la Premier League esta temporada. Parece que el City levanta la mano para ser campeón, pero recordemos contra quién estaban jugando. Están jugando contra
el Wolverhampton, y no es el Wolverhampton de Raúl Jiménez, Diogo Jota, bueno, por supuesto no de Diogo Jota, pero ese de Pedro Neto, de Adama Traoré, no, este Wolverhampton levanta la mano para descender. Entonces no echemos las campanas al vuelo para el Manchester City, porque la realidad es que jugaron contra uno de los equipos que probablemente va a descender esta temporada. Es uno de los peores equipos de la Premier League. Entonces jugarle así a un equipo tan malo no debería sorprendernos. Esta goleada era de esperarse. Lo difícil para el City será jugar contra equipos más duros. El Chelsea, que es campeón del mundo, jugó contra el Crystal Palace, que viene cerca de ser campeón de la FA Cup, campeón de la Community Shield. Un hueso durísimo de roer. Para muchos va a ser el equipo revelación de la temporada. Perderá a su jugador más importante en Eberechi Eze. Seguramente tendrá otra baja por ahí. Pero por lo pronto le jugó un partido complicado al Chelsea. Un Chelsea que no se vio bien. Y un partido que termina en 0-0. Es raro ver dos partidos de Premier League que terminen en 0-0. Pero se repitió. El Nottingham Forest, que ya se está consolidando como un equipo de media tabla. Que busca dar el paso. Bueno, que jugará en competiciones europeas esta temporada. Buscará afianzarse un poco más arriba en la tabla. Le gana 3-1 al Brentford, que también parece que va a descender. El Manchester United, después de muchas contrataciones, después de un mercado de fichajes de verano que yo etiqueté como excelente, volvió a sufrir por su portero. Y al enfrentarse al Arsenal, en lo que muchos consideran que es el segundo partido más importante del United en la temporada, en Old Trafford terminan perdiendo por marcador de 1-0. El fútbol a veces no es justo. El Manchester United generó muchísimo más que el Arsenal. Merecía probablemente no solo el empate, sino la victoria. Y el Arsenal, con muy poco y con una gran ayuda del portero Bayindir del Manchester United, termina por llevarse su primera victoria del año. Cosas que resaltar: me gusta mucho lo que veo del United. Va a ser un equipo que le va a competir de tú a cualquier otro equipo de la Premier League, y eso es muy bueno para el fútbol en general. Que el United vuelva a donde merece estar o a donde debería de estar es muy bueno. Que el United compita nos alegra a todos. Vuelve al fútbol un deporte muchísimo mejor. Pero necesitan urgentemente ir por un portero. Y necesitan urgentemente mandar a Manuel Ugarte de regreso a Uruguay. Y sin pasaje de vuelta a Manchester. Realmente terrible el cambio que hace Rubén Amorim metiendo Ugarte, que desperdició cada balón que tocó a partir de su entrada al terreno de juego. Ahora, yo les platiqué mucho de Benjamin Sesko la semana pasada. Les dije que, bueno, Sesko al parecer se pronuncia, pero les dije que Sesko era el fichaje más importante de la Premier League junto con Joao Pedro. Y les dije que iba a ser un crack. Bueno, jugó apenas unos 20 minutos en el partido contra el Arsenal. No se vio bien. Se ve que aún está en proceso de adaptación. Y va a ser importante que el United ponga a tope a Sesko, porque los cambios no fueron buenos para el United. Entró Amad Diallo por el lado derecho. Él sí jugó bien, desequilibró bastante, pero nunca tuvo a alguien que pudiera cerrar la pinza a su llegada al área. Después Ugarte jugó muy mal, Sesko jugó mal y Maguire jugó bien en la defensa. Sabemos que lo metieron para que al final pudiera irse como otro delantero. Pero el Manchester United, que mereció el empate, que mereció la victoria incluso, se va con la derrota. Y ahora del otro lado el Arsenal, que este tipo de partidos probablemente los terminaba empatando o perdiendo en temporadas anteriores, la termina ganando en esta temporada. Entonces buenas noticias para un Arsenal que no jugó bien, que no propuso mucho, que no vimos mucho de Gyökeres, que también les platiqué de Gyökeres la semana pasada como una de las grandes contrataciones de esta temporada. Bueno, pues no nos dio lo que esperábamos en su primer partido oficial con el Arsenal, pero en fin, hay mucha Premier League, hay mucho camino que recorrer todavía,
y veremos lo que nos deja. El día de hoy a la 1 de la tarde el Leeds United jugará contra el Everton, dos equipos que también tienen como objetivo el salvamento en esta temporada. Buscarán no descender y si lo logran será una temporada exitosa. Y antes de pasar de liga a la liga española, sé que muchos de ustedes ya están en un Survivor de Premier League, sé que muchos tienen que escoger a un equipo que ganará o que creen que ganará la próxima semana y no repetirlo hasta la que sigue. Creo que la próxima semana sería una muy buena semana para que tomen al Bournemouth como ganador de su partido, porque jugarán contra el Wolverhampton. Entonces mi ganador de la próxima semana es el Bournemouth. Ahora sí, pasemos al recuento de la Liga Española, que empezó también el día viernes. El Rayo Vallecano hizo su debut contra el Girona. El Rayo Vallecano que hará su debut también en competencias europeas porque jugará la Conference League de la UEFA. Le ganó 3-1 al Girona en su visita a Girona, entonces buenas noticias para el Rayo Vallecano que está jugando muy bien. Amargo debut para el Real Oviedo, así es ese Oviedo de Santi Cazorla, del que tanto hablamos también en capítulos anteriores, que tuvo un ascenso extraordinario, que es parte del Grupo Pachuca, que incluso tuvieron a Salomón Rondón, ex delantero de Pachuca, como uno de sus refuerzos de esta temporada. Tuvieron un trago amargo en su debut en la liga después de 24 años de ausentarse de la máxima categoría. Pierden 2-0 contra el Villarreal, que jugará Champions League, o sea, un equipo muy importante. Pero el Rey Salomón Rondón falló un penal cuando el partido estaba 0-0. El Oviedo se podía ir 1-0 arriba. Terminan por perder un partido en el que recibieron 23 tiros a gol, creo, una cosa así, una locura la cantidad de goles de tiros que recibieron. Ellos únicamente lograron 3 y bueno, malas noticias para el Real Oviedo, que aún tiene mucho camino que recorrer y muchos equipos que enfrentar para lograr el salvamento. El Barcelona ganó cómodamente por marcador de 0-3 en su visita a Mallorca. Lamine Yamal marcó un golazo de esos que ya a los cuales ya nos tiene acostumbrados. Un gol en el que iba por banda derecha, hace recorte hacia la izquierda, dispara de pierna izquierda también y termina metiendo el gol en el palo más lejano. Esos goles que ya nos están recordando a Messi, nos están recordando a Arjen Robben y nos recordarán en unos años por venir a Lamine Yamal. Ya está haciendo su marca registrada. Golazo de Lamine Yamal. Y también marcaron Rafinha y Ferran Torres. El Mallorca que tuvo 2 jugadores expulsados. El Barça que tuvo un paseo en su jornada número 1. Y que gana con comodidad. El Alavés gana 2-1 al Levante con gol agónico al minuto 97 también. El Valencia empata en casa 1-1 contra la Real Sociedad en un muy buen partido en el que probablemente mereció más el Valencia, sobre todo al final, que estuvo empujando muchísimo más que la Real Sociedad, que buscó el contragolpe. Ninguno de los dos pudo llevarse la victoria, pero fue un muy buen partido. Takefusa Kubo marcó por parte de la Real Sociedad. El Athletic de Bilbao gana 3-2 al Sevilla de Matías Almeida en un partidazo también. Un partido que iba ganando el Atlético el Athletic de Bilbao 2-0, que el Sevilla empata 2-2 y además con unos golazos. Y al final, faltando 10 minutos, el Athletic de Bilbao termina por ponerse 3-2 en el marcador, terminan por ganar el partido. Y en el resultado más sorpresivo de la semana, el resultado que no debería sorprender a nadie, pero aún así lo hace. El Atlético de Madrid pierde 2-1 contra el Español de Barcelona. Sí, ese Español de Barcelona que se salvó en la última jornada de la Liga la temporada pasada. Ese Español de Barcelona que sufrió ver cómo su rival más importante, el Barcelona, era campeón en su propio estadio la temporada pasada. Sí, ese Español de Barcelona que ha sufrido más descensos que cualquier otra cosa en los últimos años, termina por ganarle en la jornada número 1 al patético de Madrid,
que hizo muchísimos fichajes importantes. Ese Atlético de Madrid que ahora sí está para ganar la Liga Española. Ese Atlético de Madrid que ahora sí va a dar vuelta a la página y puede competir en Champions. Que ahora sí le puede competir al Real Madrid. Ese Atlético de Madrid que ahora sí va a ser difícil para el Barcelona. Termina perdiendo 2-1 contra el peor equipo de la ciudad, el Español de Barcelona. Ahora, cosas importantes. JJ Watt es dueño del Español desde esta temporada. Si ustedes lo vieron festejar los goles en el estadio del Español y se preguntaban, bueno, ¿qué hace un Salón de la Fama de la NFL festejando goles del Español de Barcelona en la jornada 1 de la liga? ¿Qué cosa más random? Bueno, es porque ahora JJ Watt es dueño del Español, así como también es del Burnley. Y por eso estaba en Barcelona. De hecho, estuvo antes del partido echando cervezas con los aficionados en las calles. Subió videos de los pericos, de los aficionados pericos cantando con él. De hecho, les voy a dejar uno aquí. Y bueno, una fiesta lo que vivió JJ Watt. De hecho, tuiteó que se despedía de Barcelona hasta febrero porque empieza la NFL y su chamba en la NFL desde la próxima semana. No le va a permitir viajar fuera de Estados Unidos los domingos que son la NFL. El Español juega los fines de semana también. Y bueno, estará de regreso en las calles de Barcelona hasta febrero. Pero buenas noticias para el Español, que además viene de atrás porque el Atlético de Madrid se pone arriba 1-0 con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez. Y viene de atrás el Español de Barcelona, le da la vuelta con un golazo también que les voy a dejar aquí. El gol el segundo gol del Español con el cual le dan la vuelta. Vean nada más qué pedazo de remate yendo hacia el suelo y rematando al palo más lejano, techando a Jan Oblak. No. Un absoluto golazo lo que marcó ayer el Español. Y bueno, el Madrid aún no juega. Jugará el día de mañana. Sí, el día martes a la 1 de la tarde. Hoy juega el Elche contra el Real Betis. Ahora sí están escalonando muchísimo los partidos de la liga para que puedas ver todos. Y bueno, en general, una excelente presentación de ambas ligas, tanto de la Premier como de la Liga Española. Quiero mencionar algo más. Sí, claro. No ha regresado la Serie A como tal, pero ya empezó la Copa de Italia. Vimos al Milan jugar su primer partido oficial de esta temporada. Hizo el debut Luka Modric, lo recibieron en San Siro de forma espectacular. Jugó con Santi Jiménez que fue la primera opción luego de que Rafa Leao saliera lesionado. Santi Jiménez fue la primera opción del Milan, entró de cambio, marca asistencia, no marca gol, pero marca asistencia. La mala noticia es que esa asistencia fue a Christian Pulisic, el jugador de Estados Unidos. Santi Jiménez después ya no salió del encuentro y un partido que termina ganando el Milan. Bueno, ahora sí, pasemos a la Liga MX, si les parece bien. Madres y padres santos, hablé mucho de fútbol europeo, pero la Liga MX no deja de ser entretenida. 30 goles en la jornada, solo en 9 partidos, más de 3 goles por partido. Me parece una excelente noticia para la Liga MX que haya tantos goles. Pero también, como siempre, esta liga está manchada por algo. En esta ocasión, desde el viernes se manchó en el partido de Puebla contra el San Luis. Me dirán, ¿fue tema extracancha? Sí fue tema extracancha, incluso extraestadio. Estaban afuera del estadio los aficionados del Puebla. Alguien le ganó el lugar de estacionamiento a alguien más y a ese alguien más no le pareció chistoso y decidió resolverlo a balazos. Literalmente sacó una pistola y terminó por asesinar a la aficionada que le ganó el cajón de estacionamiento fuera del estadio. Increíble que este tipo de cosas se den en nuestro país, en nuestro fútbol. Nadie detuvo al agresor. A plena luz del día sacó la pistola y disparó. Es tristísimo que estemos hablando de esto cuando es un programa de deportes, pero sucedió en la Liga MX y es inaceptable. Inaceptable. El San Luis gana ese partido 2-0. El fútbol castigó de alguna forma a los camoteros.
pero realmente un episodio tristísimo, tristísimo. El Necaxa perdió contra el León de forma sorpresiva. Así es, el Necaxa de Fernando Gago, que estaba jugando muy bien, termina por perder 1-0 contra el León, un León que no estaba jugando bien y que suma 3 puntos. Las Chivas Rayadas del Guadalajara volvieron a dar pena, volvieron a hacer llorar a Gonzalo, perdieron 2-1 contra Juárez en casa. Perdieron contra un equipo que no había ganado en sus primeros 4 partidos de la temporada. Y dije lo de que habían perdido 3-0 porque estaba pensando en un meme que vi que decía: oferta, juegas contra Chivas, te llevas 3 puntos. Y Juárez aprovechó esa oferta, se llevó sus primeros 3 puntos de la temporada. Y es muy triste lo de las Chivas. Yo creo que juegan mejor de lo que los resultados muestran. Creo que tienen bastante buen juego de mediocampo para adelante. O sea, generan mucho. Pero no tienen delanteros. No tienen delanteros. En Chivas no hay gol. Es increíble la cantidad de llegadas que fallan las Chivas. Creo que tienen bastante para meter gol. Si el Chicharito no se hubiera dedicado a perder su vida con Dreyfus y siguiera jugando buen fútbol a buen nivel, porque está en edad todavía de jugar decentemente, creo que hubiera sido una diferencia importantísima en un equipo que no tiene gol, que no tiene referente adelante y que está en serios problemas porque se encuentra en el lugar 16 de la tabla general. Tiene un partido menos, pero solo tiene 3 puntos. Y preocupa mucho lo de las Chivas. También jugó Cruz Azul en un partidazo contra Santos, que de repente levanta la mano para decir no jugamos tan mal. Y fueron el sábado a plantar cara a CU y lo hicieron de muy buena forma. El partido estaba 2-2 y terminó por decantarse para el lado del Cruz Azul al minuto 82. Un gol del Toro Fernández. Buen juego del Azul, que tiene mucha llegada, que sobre todo tiene muchos golazos. Tiene jugadores que hacen la diferencia. Charlie Rodríguez mete un gol que baja de pecho, que le pega de tijera, termina metiendo en el ángulo. ¿Quién te crees, Charlie Rodríguez, para siquiera intentar hacer ese gol? Pero le salió un golazo. El Cruz Azul, que no termina de estar bien defensivamente, que va a perder a Piovi y que seguramente ahí estará el problema más grande de su temporada. Veremos, todavía es 18 de agosto, el mercado cierra por ahí del 1 de septiembre. Veremos lo que puede hacer el Cruz Azul, pero por el momento están en tercer lugar con 11 puntos el Cruz Azul, que empieza bien el torneo. Tigres, que venía de hacer juegazos, que venía de golear al campeón Toluca, que venía de jugar de forma extraordinaria con Ángel Correa, que iba ganándole 1-0 al América, termina por perder por marcador de 3-1. El América no jugaba así de bien desde que le ganaron al Toluca en la jornada 8 del torneo anterior por marcador de 3-0 en la Ciudad de México. Jugó realmente bien. 2 goles del Chiquito Sánchez, que jamás en su vida había jugado de esta forma. Muy bien el América, que además pudo haber metido más goles porque la Pantera falla un par bastante claras. Y Tigres no tuvo claridad al frente. Termina por perder 3-1, un partido en el que era favorito. Tigres, que además se estaba poniendo como favorito para llevarse la Liga MX y que sufre un duro golpe. Parece que la kriptonita de Tigres es el América y que si tienen un padre es el América, que no paran de perder contra el América, como lo hicieron en la final de la 14 que empezó esa racha del tricampeonato. Otra sorpresa importante, el Pachuca, que había ganado absolutamente todos sus partidos, pierde contra el Tijuana, contra los Cholos de Gilberto Mora. Y Morita, de 16 años, volvió a marcar goles. Increíble lo de este jugador. En un video en la semana analizaremos el juego de Morita, que otra vez fue fenomenal. Realmente hay que analizar el juego que tiene. Tácticamente es increíble y la técnica también. Marca gol Morita. Gana el Tijuana un partido en el que tuvieron a un jugador menos desde el minuto 63. Entonces eso es muy bueno para Tijuana, que le hacía falta mucho una victoria.
En un partido que llamaba mucho la atención, el Toluca, que viene muy bien, recibió a los Pumas, que vienen muy mal. Pero a unos Pumas que les suele ir muy bien cuando visitan Toluca. Y no fue la excepción, porque terminan rescatando un punto en un partido en el que tuvieron solo 28% de posesión. Fue un partido infumable que solo tuvo 7 disparos a puerta en todo el partido. Fue de una sola posesión, porque el Toluca tuvo el 78% de posesión de balón. Pumas apenas olió el esférico, pero aprovechó las jugadas que tuvieron. Rescatable de Pumas, la defensa. Azuaje, el canterano de los Pumas, es muy sólido como central. Sabemos que estaba de central porque Angulo recibió 2 partidos de suspensión por la expulsión de hace 2 semanas contra el Querétaro. No pudo jugar contra el Toluca y entonces Rubén Duarte tuvo que jugar como lateral izquierdo, por lo cual Azuaje fue el central. Ambos, Rubén Duarte y Azuaje, muy bien en las posiciones. Hacen pensar si el regreso de Angulo será por la lateral izquierda o será como extremo izquierdo. Veremos lo que hace Efraín Juárez. Ahora, el partido dio más que hablar fuera o terminando el partido que por lo que pasó en la cancha. En conferencia de prensa, Efraín Juárez justificó el resultado o lo quiso maquillar diciendo que era un excelente resultado por ser ante un equipo que tenía mucho más presupuesto que Pumas. A mí no me gustan estas declaraciones, primero que nada porque la mitad de la liga tiene mejor presupuesto que Pumas. Entonces, si basta con un empate contra un equipo que tiene mejor presupuesto, pues entonces ya perdimos 14 puntos de cajón. Porque la mitad de la liga tiene más presupuesto que Pumas. Segundo, el turco Mohamed escuchó las declaraciones de Efraín Juárez, se subió al estrado después de él y declaró que le recordaba a Efraín Juárez que cuando el turco Mohamed había sido director técnico de los Pumas, llegaron a semifinales con menos presupuesto del que él tiene en este momento. Entonces que no se pudiera hablar de presupuesto y que no lo justificara. Ay, no dijo ninguna mentira. No dijo ninguna mentira, estoy completamente de acuerdo con el turco Mohamed. Llegó a semifinales con menos presupuesto que Efraín Juárez, con menos refuerzos que Efraín Juárez. Y no andaba justificando cualquier tontería. No me gustan este tipo de declaraciones de Efraín Juárez. Y después Efraín Juárez va a redes sociales a burlarse o a picar un poco más al turco Mohamed. Subió una foto con un trofeo de cuando él era jugador y dijo: en este club solo se vale ser campeón, dando un golpe con guante blanco al turco Mohamed, diciéndole que bueno que llegaste a semifinales, pero no vale de absolutamente nada porque seguimos sin sequía. En esto también tiene Efraín Juárez razón, pero el hecho de que esté tan concentrado en lo que pasa en los medios, en lo que pasa con el entrenador de al lado, contra el que ya no te vas a enfrentar hasta la liguilla, el hecho de que esté tan fuera de lo que está pasando dentro del equipo a mí me molesta muchísimo. Creo que se debe de concentrar en el equipo y en mejorarlo, porque la realidad es que van 5 jornadas y Pumas solo tiene una victoria. 5 jornadas y solo tienes 5 puntos. Y con estos 5 puntos tampoco vas a ser campeón, Efraín Juárez. Entonces, muchos problemas en Pumas, que no tiene delantero. Se habla de que JJ Macías, sí, ese jugador que hace 7 años prometía ser el gran delantero, el gran siguiente delantero de México. Ese jugador que se fue al Getafe, que estuvo plagado de lesiones. Parece que está entrenando ya en CU. Parece que Pumas lo firmará, aunque no es el refuerzo del que están hablando. O sea, JJ Macías no viene para ser el revulsivo del Memote, no viene para meterle presión tampoco, viene para ser un delantero más en el roster, porque Pumas de plano no tiene delanteros. De hecho, se habla de que si lo firman, ganará lo mismo que un canterano. Y bueno, JJ Macías no tiene de otra más que aceptar su última oportunidad en el fútbol de primera división en México, porque si no la arma ahorita, no la va a armar jamás, no va a haber nadie que les tire la mano. En fin, eso por parte de mis Pumas. Ya saben que siempre me alargo un poco más cuando se trata de esto. El Querétaro jugó contra el Atlas en un partido que nos recuerda al episodio terrible de hace unos años en el cual hubo incluso muertos, aunque no declarados, pero todos sabemos que los hubo. Empata 3-3 contra el Atlas. Así es un milagro.
El Querétaro se lleva su primer punto del torneo después de 5 jornadas y además el Atlas estaba ganando el partido 3-1 y el Querétaro lo empató en el tiempo suplementario. Al minuto 95 vino el 3-2 y al minuto 98 vino el 3-3. Literalmente un milagro que el Querétaro haya rescatado un punto. 3-3, fenomenal la Liga MX como siempre. 6 goles en un Querétaro Atlas, por Dios santo. ¡Bravo! Bravo a la Liga MX y al script que siempre nos regala algo que no puedes pensar. Y en el último partido de la jornada, el Monterrey, a quien yo tenía en el Survivor, gana 3-2 a Mazatlán, así que así es. Aplausos, 5 jornadas y seguimos vivos, señoras y señores. La próxima jornada tiene como partidos más destacables el Cruz Azul Tolucas, que se jugará el sábado a las 9 de la noche en la Ciudad de México. Y también el Atlas contra el América. No porque el partido en sí sea interesante, sino porque vamos a ver lo que el América hace después de su partido, de su excelente partido en contra de Tigres. Vamos a ver si ya despertaron. El resto de los partidos no están tan atractivos. Juárez contra Santos, Querétaro, San Luis, Tijuana, Chivas, León, Pachuca, Monterrey, Necaxa, Mazatlán, Tigres, Pumas, Puebla. Vamos a ver lo que nos deja la próxima semana. Y ya lo saben, si tienen que escoger un equipo para el Survivor y de plano no saben cuál, escojan al que vaya contra el Querétaro. En esta ocasión el San Luis. Entonces se quitan de ahí un equipo que no saben cuándo pueda ganar. Ese es el derbi del Bajío, recuérdenlo también. Y si quieren escoger a alguien más con mayor seguridad, yo escogería a Tigres, que va a visitar Mazatlán. Y bueno, eso es todo de Liga MX por el momento. Cambiemos de deporte a la NFL. Estoy cada vez más emocionado por el regreso de la NFL. Es algo bueno. Me ha tardado mucho en llegar la emoción esta temporada, pero por fin estoy emocionándome. Micah Parsons sigue sin hablar con los Cowboys, sigue sin hablarle a Jerry Jones, siguen en esta telenovela. Parece que cortó con su ex y no le quiere hablar porque no han negociado después de que Micah Parsons pidió ser canjeado. Y parece que no lo harán. Empezará la temporada sin un nuevo contrato. Los Bengals abrieron la puerta a un trade por Trey Hendrickson. Ante un impasse en la extensión contractual, los Cincinnati Bengals estarían escuchando ofertas de canje por el pass rusher Trey Hendrickson, su mejor defensivo. Este es un error garrafal para los Bengals, que recordemos que si no pasaron a playoffs la temporada anterior fue por su asquerosa defensa y el hecho de que no le vayan a pagar a su jugador más importante en la línea más débil que tienen, me parece increíble. Joe Burrow tiene muchas armas en ofensiva, pero ya vimos la temporada pasada cómo, aunque sea perfecto en la parte ofensiva, no le alcanza a los Cincinnati Bengals para llegar a playoffs. La temporada pasada, Joe Burrow jugó con un nivel de MVP. Ja'Marr Chase fue el Triple Crown winner. Tuvo más yardas, más touchdowns y más recepciones que cualquier otro jugador y ni así le alcanzó a los Bengals para contrarrestar la terrible defensiva que cargan. Y esta no va a ser la excepción si no firman a Trey Hendrickson. Realmente increíble que no lo hayan firmado aún. El defensivo de 30 años, 4 veces Pro Bowl, viene de liderar la NFL con 17 capturas la temporada pasada. Fue All Pro, pero no lo quieren firmar. Terry McLaurin sí, bueno, más bien, por otra parte, Terry McLaurin sí está cerca de firmar una mega extensión en Washington. El receptor estelar de los Commanders fue activado de la lista de lesionados. No de lesionados, era de physically unable to perform. Y fue activado por temas de logística para los Commanders, no por temas de negociación de contratos, sino porque parecía que si lo activaban podía regresar a prácticas y entonces podía estar a tono para la semana número 1. Y bueno, se rumora que la extensión de contrato vendrá en unos $30 millones por año. Esto era lo que no querían firmar los Commanders en un principio, pero parece que están decididos a pagar un poco más de lo que ellos querían con tal de mantener a su estrella dentro de la institución cuando por fin parece que pueden ganar, lo que les comentaba hace unas semanas. No puedes dejar ir a tu mejor receptor cuando por fin, después de más de 20 años,
vuelves a ser relevante. Los Giants parece que dieron al blanco con el dardo. ¿Por qué? Porque su novato Jackson Dart deslumbra semana a semana y presiona a Russell Wilson como quarterback titular. Ya lo habíamos visto en la primera semana de preseason teniendo una gran actuación. Había tenido 12 completos de 19 intentos, 150 yardas y un touchdown. Bueno, en esta semana tuvo 14 completos en solo 16 intentos. O sea, solo 2 pases incompletos, más de 130 yardas y un touchdown. Vuelve a impresionar en esta pretemporada. Vuelve a brillar en una victoria de 31-12 sobre los Jets. Y por momentos pone a dudar si Russell Wilson debe de ser el quarterback titular. Seguramente lo será, pero en algún momento durante la temporada podrían cambiar a voltear a ver a Jackson Dart para que sea el quarterback titular. Lo mejor para los Giants, en mi opinión, es que Jackson Dart se mantenga en el banquillo durante todo este año, que aprenda lo más que pueda de Russell Wilson, que no tenga la presión de un equipo que no va a ganar esta temporada y que la próxima, con un buen pick, porque además a los Giants les va a ir muy mal esta temporada, tendrán un buen pick en el draft y que se refuercen. Y entonces sí, la próxima semana la próxima temporada Jackson Dart tome las riendas en esa ofensiva. Explosión ofensiva en Chicago con Caleb Williams. Los Chicago Bears ofrecieron un vistazo ilusionante de su nueva ofensiva bajo el coach Ben Johnson. Habían tenido problemas en la primera semana de preseason, en esta no tuvieron, aplastaron 38-0 a los Buffalo Bills. Excelente lo de los Bears. Caleb Williams ya tuvo su primera aparición con la ofensiva de los Chicago Bears. Tuvo 92 yardas. Tuvo un pase de 36 yardas para touchdown. Y bueno, esto es muy bueno para la ofensiva de los Bears. James Cook asegura su futuro con los Bills en un movimiento poco común para un corredor actualmente. Buffalo renovó a James Cook con un contrato de 4 años y $48 millones, que incluyen 30 millones garantizados. El running back había hecho un breve holding durante el campamento, ausentándose de algunas prácticas, pero por fin lo renovaron. Tiene 25 años y es una pieza clave en la ofensiva de los Bills. Ahora, la temporada pasada tuvo más de 15 touchdowns, creo. Y antes no había tenido más de 5, más de 6. Entonces fue un año que fue un pick. No sé si se vaya a repetir el próximo año. Veremos, pero sin duda los Bills confían en él. Alexander Mattison se lesionó por toda la temporada en Miami. Ya habíamos hablado de las lesiones en pretemporada. Y bueno, malas noticias. Y Nick Chubb parece que empezará a regresar a su nivel de eficiencia de antes que se lesionara. Recordamos que se lesionó en la temporada 2023 y era el corredor más eficiente de toda la temporada, pues tuvo una buena actuación con 25 yardas en 5 intentos. Es lo que es un partido de pretemporada, no hay que concluir muchas cosas, pero buenas noticias. Y por si tenían la duda, mis Steelers perdieron en su segundo partido de pretemporada. ¿A quién le puede importar? A absolutamente nadie. El día de hoy los Bengals jugarán contra los Commanders. Vamos a ver si juega Joe Burrow, si juega Ja'Marr Chase, como lo hicieron en la semana 1 de pretemporada. Vamos a ver si siguen intentando tenerlos a tope para el principio de la temporada. Y ahora sí, vayamos con las 10 más importantes del deporte para terminar con este capítulo. La número 1, los Reds de Cincinnati vencieron 3-2 a los Milwaukee Brewers, pero esto es importante porque pusieron fin a una racha de 14 victorias consecutivas de Milwaukee, la más larga en la historia de la franquicia de los Brewers. Y el hit de oro fue un sencillo de Austin Hayes con bases llenas en la 10ª entrada, que terminó la racha más larga en la historia de la franquicia. En el tenis, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se verán las caras en la final del Masters de Cincinnati el día de hoy a la 1 de la tarde. Ambos avanzaron a la final. Yo se los adelanté hace prácticamente un mes que estos dos se iban a ver las caras en alguno de estos torneos, ya sea ya fuera en el Abierto de Canadá o en este. Y lo hacen en Cincinnati justo antes del US Open, después de haberse visto las caras en Roma, en Roland Garros,
Y en Wimbledon se vuelven a ver las caras en este Masters 1000 de Cincinnati. En la MotoGP, el español Marc Márquez ganó el Gran Premio de Austria. En el atletismo hubo Liga Diamante. Nuevamente, Duplantis. ¿Se acuerdan de él? De Duplantis, este atleta que salta con garrocha. Rompió nuevamente su récord mundial por 13ª ocasión. Una absoluta locura tener el récord mundial 13 veces. Realmente impresionante lo que hace Duplantis. También en el atletismo, la keniana Faith Kipyegon, triple campeona olímpica, rozó el récord mundial en los 3000 metros. Hizo 8 minutos, 7 segundos y 4 centésimas. Es la segunda mejor marca en la historia en esa distancia. También en el atletismo, en la misma reunión, el campeón olímpico noruego Karsten Warholm, del que hablamos en Tokio, del que hablamos también en los Juegos Olímpicos de París, brilló en los 400 metros con vallas con 46.28 segundos, estableciendo el récord de el meeting y la mejor marca mundial del año en esa prueba. En el baloncesto, el estelar esloveno Luka Doncic encendió las alarmas al sufrir un golpe en la rodilla derecha durante un partido de exhibición preparatorio para el Eurobasket. Afortunadamente, las pruebas médicas descartaron una lesión de gravedad. Se espera que Doncic esté recuperado y listo para el debut de Eslovenia el 28 de agosto en el torneo europeo. Hablamos un poco de rugby porque Nueva Zelanda superó a los Pumas de Argentina en el inicio del Rugby Championship 2025. También en el golf, el estadounidense Scottie Scheffler completó una espectacular remontada de 4 golpes en la ronda final para ganar el BMW Championship. Y en la UFC, el invicto checheno-sueco Kazmat Chimaev conquistó el título mundial de peso medio de la UFC al derrotar por decisión unánime al sudafricano Dricus du Plessis en el evento 319 celebrado en Chicago. Y por último, los Dodgers recuperan el liderato de su división al barrer a los San Diego Padres, que estaban como líderes. Fue con un home run de Mookie Betts. Y parece que eso será todo de lo que hablaremos en esta semana. Esta próxima semana también habrá muchísimo de qué hablar, entonces intentaremos estar cubriéndolo durante todos los días de la semana en redes sociales. Que no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales como @lineupdeguelón. Intentaremos regresar a las narraciones en Twitch, a las narraciones en Kick incluso también. Y que no se les olvide suscribirse al canal, darle like, comentar, compartírselo a sus amigos. Espero que les haya gustado este nuevo formato de recuento de las grandes ligas, de los días más importantes del deporte en general. Muchas gracias por escucharme como cada semana a las 8 de la mañana. Les mando un abrazo enorme, un beso enorme y que disfruten mucho una bonita semana. Gran lunes, gran semana. Nos vemos la próxima. Hasta luego.